Bueno, continuamos con este tema de los algoritmos. Eh, bueno, para empezar, valdría la pena recordar un poco lo que es un algoritmo entre las, digamos, las principales características de lo que es. Y lo tomé de un libro de Cormen y Leizarson. Primero, pues una característica básica es que tiene que ser finito. O sea, quiere decir que debe ser capaz de resolver un problema en una cantidad finita de pasos. O sea, nosotros cuando resolvemos cualquier cosa, o sea, por decirlo, una ecuación cuadrática, pues uno va a realizar cierta cantidad de operaciones. Una vez que hagas esas operaciones, obtienes el resultado, ¿no? Entonces no tendría sentido, bueno, no sería útil algo que, digamos, requiriera una cantidad infinita de pasos, porque pues tenemos un tiempo finito para resolver el problema que queremos, ¿no? Precisamente eh, incluso no solo es una cuestión que sea infinita, sino que además debe, digamos, ser rápido. Si, aunque sea finito, toma una cantidad excesiva de tiempo, pues entonces tampoco es algo útil, ¿no? Entonces hay todo un estudio sobre los algoritmos que, digamos, para cada caso uno, digamos, es posible determinar como ese algoritmo a qué cantidad de operaciones requiere, ¿no? Digamos que es proporcional a qué, no puede ser así al cuadrado del tamaño del problema o al logaritmo, etcétera. Bueno, otra característica es que debe tener instrucciones muy bien definidas. Cada paso debe estar muy bien definido y no debe ser ambiguo, ¿no? En cada caso se debe saber especificar qué operaciones son las que hay que realizar, ¿no? Y pues debe ser efectivo, o sea que debe resolver precisamente el tipo de problema en el que estamos interesados, ¿no? Precisamente ese y no otro, ¿no? Incluso también debe ser posible demostrar que es el problema que queremos resolver. Bueno, debe ser posible mostrarlo al lápiz y papel, ¿no? O sea, reducir el problema pues, a una secuencia de pasos única y siempre resolviendo, digamos, obedeciendo esa serie de pasos, implementándola en un programa, pues vamos a ser capaces de resolver lo que queremos, ¿no? Bueno, sí, dentro de los algoritmos más importantes, por ejemplo, están los que sirven para ordenar. O sea, por ejemplo, supongamos que tenemos una lista de nombres, los que queremos ordenar alfabéticamente. Uno, por ejemplo, en la vida diaria lo que haría son como, por ejemplo, supongamos que fueran tarjetas, ¿no? Nombres de una tarjeta, pues los vas acomodando de tal manera, por ejemplo, que vayan, bueno, apareciendo cada letra, ¿no? Del alfabeto, una tras otra, los vas acomodando pues, por letras, ¿no? Y luego te fijas en la segunda letra del apellido, la tercera, así, entonces las vas acomodando. Hay unos algoritmos, precisamente los más importantes, se llaman Merge Sort, Quick Sort, Heap Sort. Son pues diferentes métodos para ir ordenando listas de datos. Tienen diferente tipo de eficiencia, ¿no? Estos algoritmos, precisamente. Bueno, aquí estoy viendo, hay un otro que se llama la transformada rápida de Fourier. Es para procesar señales.
sucede que estos se utilizan en el Wi-Fi, en los smartphones, en las computadoras, los routers, satélites, y bueno, una variedad ahí de diferentes, pues, diferentes tipos de tecnología, ¿no? Lo que hacen básicamente es descomponer señales en ciertas amplitudes y se pasa un espacio así entre de tiempo-frecuencia, ¿no? Es lo que se utiliza ahí con precisamente es muy importante, lo que se llama la transformada rápida de Fourier, ¿no? Un método numérico. También hay lo que se llama el algoritmo de Dijkstra. Digamos, si uno tiene un grafo, es un conjunto de puntos, ¿no? Que están unidos por, digamos, líneas. Entonces pueden representar, por ejemplo, ciudades y pueden representar, digamos, por ejemplo, caminos, de pasos por ejemplo, de una ciudad a otra. O pueden representar situaciones diversas. Entonces, de lo que se trata es de ver cuál es el camino más corto, ¿no? Eso es lo que es útil en pues en computación y se utiliza también en muchos, son muchos tipos de tecnología, ¿no? Para optimizar, no, si no se usaran pues, este tipo de programas, pues, no habría forma de decir que es lo más eficiente. Entonces nos tardaríamos mucho para hacer muchas operaciones comunes. Por ejemplo, en el caso de las aerolíneas, bueno, ven que tienen que enlazar los vuelos. Uno toma un avión, por ejemplo, en un aeropuerto, de ahí llegas a otro, luego ese mismo avión, a veces uno baja, toma otro. Entonces, si uno rastrea así todo lo que sucede en todo el mundo, todos los aeropuertos, pues es algo muy complejo, ¿no? Entonces, tratar de optimizarlo, por decir, pues es un problema así difícil. Hay otro problema que se llama el del viajero de negocios. Simplemente es igual una idea parecida. Tiene ciudades. Se supone que un viajero un hombre de negocios, pues va a visitar todas esas ciudades. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el camino más corto, no? O sea, ¿qué ciudad debe visitar primero, cuál después? Tal manera que visite todas una sola vez, ¿no? Entonces, bueno, ese es, digamos, pues otro tipo de problemas del algoritmo RCA. Pues ya mencionamos algunas cosas, estos Secure Hash también, autorización de enteros, esto de algo que precisamente ha venido con las redes sociales, pues es lo que se llama el link análisis, o sea que se puede digamos, ¿han visto estas gráficas por ejemplo, de Twitter, así donde se ven los usuarios y cómo interaccionan? Es una especie de red, ¿no? O sea, se ven muchos puntitos y están unidos pues, a través de líneas, ¿no? Simbolizando que intercambian mensajes bueno, una serie de cosas, ¿no? Que saben las personas que se dedican a esto de Internet o de las redes sociales. Entonces, pues sucede que hay mucha información. Entonces, en tiempo real de lo que está sucediendo en las redes. Entonces existe pues muchos estudios de qué es el tipo de cosas que podríamos observar o lo que podríamos deducir que sucede en estos. Incluso también hay programas que pues ya lo hacen. De hecho, todo lo que va sucediendo ahí alrededor de todas estas situaciones de los trending topics, ¿cómo se llaman estas personas? Influencers, ¿no? Bueno, las cosas que manejan luego los community managers, ¿no? Es que, digamos, atrás de ello, sí hay cosas, digamos, ya matemáticas más serias, están estudiando todo lo que sucede en estas redes. Algunos de esos estudios ya datan desde por los 70s, por ejemplo, y pues se han
he descubierto cosas diversas sobre lo que sucede en estas redes, ¿no? Digamos, ya desde el punto de vista ya de las matemáticas. Bueno, también ya habíamos mencionado los algoritmos de compresión. Pues resta la generación de números aleatorios. Pues sucede que para muchas aplicaciones se deben generar números al azar. Tiene diversos tipos de aplicaciones ahí, desde simulaciones para pues, representar o digamos construir modelos. Tiene aplicaciones en todo tipo de cosas, ¿no? Desde la economía, las finanzas, lo que se llama el aprendizaje de máquina. Por ejemplo, este aprendizaje de máquina lo que hace es, por ejemplo, cosas como se alimenta la computadora, por ejemplo, con imágenes de números escritos a mano, ¿no? Entonces, pues son diferentes, no son como los impresos, ¿no? Que todos son iguales, así en un cierto tipo de font. Entonces, uno puede ponerle estas imágenes de números así escritos a mano. Entonces, lo que hace es así como reconocer algo así como qué características tiene, ¿no? Uno cuando ve algo escrito, ya sea palabras o números, precisamente ve, bueno, que tiene ciertas características, ¿no? Por ejemplo, un 9, pues ven que es así una especie de ruedita con una palita, una colita así hacia abajo. Si vemos cómo lo dibuja o cómo lo escribe cada persona, tiene pequeñas variaciones. Entonces precisamente lo que hace este Machine Learning es, digamos, tiene esos datos, entonces ve algo así como con una cierta tolerancia, que es lo que se parece a ese número, esa letra, ¿no? A lo que más se parece, cómo distinguimos que es un 9 y no es una A, por ejemplo. Igual también hay programas que son capaces de distinguir ya, por ejemplo, rostros o gatos. Es pues la tendencia actual, ¿no? De lo que es, o que hay una persona o que distinguen los rostros, ¿no? Cuando etiquetan en Facebook. Precisamente las cámaras, ¿no? Ya se volvió algo así muy común, que cuando vas a tomar una foto, precisamente distingue los rostros, ¿no? Entonces, pues esto es una muestra más, ¿no? De lo que está sucediendo alrededor de nosotros con los algoritmos. Bueno, vamos al siguiente corte musical con Foster the People, Pumped Up Kicks. Primero, pues una característica básica es que tiene que ser finito. O sea, esto quiere decir que debe ser capaz de resolver un problema en una cantidad finita de pasos. O sea, nosotros cuando resolvemos cualquier cosa, o sea, por decirlo, una ecuación cuadrática, pues uno va a realizar cierta cantidad de operaciones. Debe, digamos, ser rápido. Si, aunque sea finito, toma una cantidad excesiva de tiempo, pues entonces tampoco es algo útil, ¿no? Entonces hay todo un estudio sobre los algoritmos que, digamos, para cada caso uno, digamos, es posible determinar como ese algoritmo a qué cantidad de operaciones requiere, ¿no? Digamos que es proporcional a qué, no puede ser así al cuadrado del tamaño del problema o al logaritmo, etc. Bueno, otra característica es que debe tener instrucciones muy bien definidas. Cada paso debe estar muy, muy bien definido. Una vez que hagas esas operaciones, obtienes el resultado, ¿no? Entonces no tendría sentido, bueno, no sería útil algo que, digamos, requiriera una cantidad infinita de
pasos, porque pues tenemos un tiempo finito para resolver el problema que queremos, ¿no? Precisamente eh, incluso no solo es una persona que sea infinita, sino que además, bueno, continuamos con este tema de los algoritmos. Bueno, para empezar, valdría la pena recordar un poco lo que es un algoritmo. Entre las, digamos, las principales características de lo que es. Y lo tomé de un libro de Cormen y Leigh Sarson,